Congreso porque mañana será presentada la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Kevin Felgueras, como siempre, nos tiene todos los detalles. Vemos en imagen al diputado Raúl Soto, pero seguramente escuchamos a don Kevin Felgueras. Kevin. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. La oposición ya ha tomado la determinación. Mañana a las 9 de la mañana será presentada esta acusación con 15 firmas. Escuchamos al diputado Raúl Soto. Y esperamos que se apruebe también en el Senado para que en un hecho histórico demos una señal clara y contundente al país de que no vamos a tolerar más este tipo de situaciones. Diputado Soto, diputado Naranjo o cualquiera de los firmantes, preguntarles cuántos son los capítulos acusatorios que contempla esta acusación y cuáles son los argumentos jurídicos y políticos para acusar al presidente de la República. Mire, yo no quiero adelantar opinión porque el texto y el libelo va a estar mañana entregado y él va a constar de 2 capítulos, uno que tiene que ver con faltar gravemente a la probidad, como establece el artículo 8 de la Constitución, y por haber puesto en tela de juicio el prestigio de la nación, por haber el honor de la nación, para ser más preciso. De tal manera que yo a continuación dejaría a la diputada Pamela Giles y diputada Catalina Pérez que quiere intervenir. Escuchamos entonces a la diputada Pamela Giles y también a la diputada Pérez. Toda la oposición unida, la oposición completa unida, como nos ha exigido nuestro pueblo. Todos contra Piñera. El objetivo, destituirlo, sacar a Piñera del poder, que a nuestro juicio su presencia en el poder es ilegítima. Toda la oposición unida para destituir a Piñera. La diputada Catalina Pérez también hace uso de la palabra. Pero acá ha ocurrido una cosa muy importante, que es que todas las bancadas de oposición han concordado en una sola idea, que es poner fin a la impunidad de los actos del presidente de la República, es poner fin a la impunidad por los actos inmorales e ilegales del presidente de la República. Queremos agradecer además que creo que hace falta el trabajo de este tremendo equipo de abogados y abogadas que se han comprometido en la fundamentación de una acusación constitucional que no me cabe ninguna duda va a hacer que logremos hacer justicia en Chile. Los actos ilegales e inmorales del presidente han sido pública y notoriamente expuestos ante la ciudadanía y creemos que es hora de poner fin a la impunidad en nuestro país. Tenemos 2 causales sumamente definidas y relevantes. Una, que es la falta a las obligaciones que establece la Constitución para el presidente de la República, por un lado garantizar, y quiero que esto no se quede abajo, garantizar el derecho a la ciudadanía a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, acciones que mediante omisiones el presidente ha impedido, y por otro lado, no ser coherente con los principios de probidad y transparencia que la propia Constitución obliga no solamente al presidente de la República, sino con cualquier funcionario, y por otro lado, poner en entredicho el honor no solamente frente a la ciudadanía, sino que no solamente frente a nuestro país, frente a la ciudadanía, y me quiero tomar un momento para decir esto, sino que también frente al mundo entero. Chile ha sido una vergüenza internacional en reiteradas oportunidades y hoy día es otra más, gracias al auspicio de la moneda, gracias a los actos inmorales e ilegales de la moneda. Y hoy día me alegra mucho que la oposición en su conjunto haya decidido ponerle fin. Esperamos que esta acusación constitucional sea presentada, sea aprobada en la Cámara, que logre avanzar hacia el Senado y que por fin en Chile, insisto, terminemos con la impunidad a la que tanto están acostumbradas y tan malamente están acostumbrados los ciudadanos y ciudadanas de este país. Diputado Silver, usted es firmante de la acusación constitucional. ¿Puede garantizar que los votos de la democracia cristiana van a estar en su totalidad para aprobar el libelo? A ver, este es el principio del fin de la era Piñera. Para nosotros, a partir del día de hoy, al igual que el presidente Trump en Estados Unidos, nos vamos a asegurar que se vaya por la puerta pequeña de la historia. Tenemos a un gobierno acorralado por la justicia, por el Ministerio Público, y a partir de mañana el precedente moral de esta acusación constitucional tiene más fuerza que nunca. Los firmantes acá comprometemos obviamente los votos de nuestras bancadas, pero lo más importante, más que las defensas corporativas, lo que queremos es generar convicción en nuestros colegas del oficialismo, que actúen con libertad e independencia, anteponiendo en primer lugar el interés de su país. Lo importante y el precedente que implica
la sanción del punto de vista de un Congreso respecto a hechos que lindan en la corrupción, lo que implica efectivamente el sacrificar un ecosistema como La Higuera y todo lo que implica esa zona desde el punto de vista de su protección ambiental a costa de un lucrativo negocio. Y por eso es que para nosotros tiene ya sentido el avanzar con la acusación que vamos a presentar el día de mañana. Estamos expectantes de tener un buen resultado una vez que se vote en la sala, pero más allá de nuestros votos, porque esto no es un tema partidista, es un tema ético, aquel que nos mueve a presentar esta acusación, es también la libertad e independencia de juicio con que estamos seguros parlamentarios oficialistas van a respaldar finalmente el libelo acusatorio que desde mañana está en trámite en esta corporación. Ahí están, palabras de la oposición. También va a hablar el diputado Pablo Vidal y es el último representante de la oposición que va a hablar. La verdad es que nunca antes en la historia de nuestro país habíamos tenido un daño tan grande a la reputación de esta nación por los negocios personales de un presidente o presidenta de la República. Y el deber de esta Cámara de Diputados y Diputadas, y especialmente de la oposición, de quienes estamos defendiendo los cambios que el pueblo de Chile ha pedido para el nuevo Chile que nace, es que nos aseguremos de que esto nunca más vuelva a ocurrir. Y no podremos asegurarnos de aquello si dejamos pasar los graves hechos conocidos en los últimos días que han floreado todas las portadas internacionales con el rostro del presidente de nuestro país vinculado a un profundo caso de corrupción en paraísos fiscales. Tenemos que ponerle coto a esta situación ahora para que no ocurra nunca más y el presidente Piñera tendrá que pagar las consecuencias de sus actos y estará en el juicio de la historia el presidente que hemos tenido. Bien, mañana a las 9 de la mañana entonces, diputado Félix González, lo escuchamos. Sí, bueno, no dejar pasar que esta es la segunda acusación constitucional que se presenta contra el presidente Sebastián Piñera. Hubiéramos querido que fuera destituido por la violación a los derechos humanos ocurridas luego del estallido social. Esperamos que quienes lo salvaron en esa oportunidad esta vez sí aprueben la acusación constitucional y si tiene que caer como Al Capone, no por los delitos de sangre, sino que por los delitos económicos, bueno, que así sea, pero no puede Piñera terminar su mandato y tiene que ser juzgado en esta Cámara de Diputados. Muy bien. Ahí estaban parte de las palabras de la oposición. Serán 15 las firmas entonces que se presentarán en la jornada de mañana. Les cuento los nombres mientras también vamos a recibir acá en el podio a la diputada Camila Flores de Renovación Nacional. Los parlamentarios que van a firmar esta acusación constitucional son Emilia Nullado, Raúl Leiva, Marcela Hernando, Andrea Parra, Daniel Núñez, Gabriel Silver, Pablo Vidal, Alejandra Sepúlveda, Claudia Mix, Catalina Pérez, Marcelo Díaz, Gael Yomans, Tomás Hirsch, Pamela Giles y Félix González. Son las 15 firmas que se van a sumar en la jornada de mañana en este libelo que se va a presentar a las 9 de la mañana. Diputada Flores, tenemos su primera reacción. ¿Qué le parece ya la decisión de la oposición de presentar esta segunda acusación constitucional contra el presidente de la República? Bueno, nada novedoso, la oposición ya lo había anunciado y creo que antecedentes tienen como para poder preservar y avanzar con esta acusación constitucional. La verdad es que con los antecedentes que se han conocido estos últimos días, no podrían, desde mi punto de vista en lo político y entendiendo lo político, ellos no podrían hacer otra cosa que efectivamente presentar la acusación constitucional. En mi caso personal voy a analizar con mucha responsabilidad, con mucha objetividad, el libelo que va a presentar la oposición, estudiarlo a cabalidad para luego tomar una decisión. Yo en lo personal no tengo definido si votar a favor o en contra la acusación constitucional, lo voy a meditar y una vez teniendo los antecedentes y conociendo los antecedentes que la oposición va a presentar, tomaré la decisión correspondiente. Diputada, usted dice la oposición no tiene otro camino que presentar esta acusación. Por ahí ya hay un juicio de valor a su gusto, al menos existen los antecedentes para empezar esta acción ofensiva contra el presidente de la República. Yo creo que sí, sin lugar a dudas, porque los antecedentes que se han conocido este último tiempo son gravísimos y desgraciadamente están dañando no solamente a la persona de Sebastián Piñera, sino que al cargo, a la investidura de presidente de la República, y eso desde mi punto de vista es muy grave porque daña la fe pública, tan dañada que este último tiempo ha estado estos últimos años en nuestro país, y lo que tenemos que hacer todos los que estamos en cargo de representación popular es actuar de conformidad no solamente a lo que la legislación nos implica y nos exige, sino también desde el punto de vista de la ética y la moral. Por lo tanto, creo que
desde ese punto de vista y del juicio político que implica la acusación constitucional hay antecedentes efectivamente, a lo menos para discutirlo. Usted entonces va a analizar esto y podría eventualmente abrirse a aprobar una acusación contra el presidente de un gobierno que usted apoya. Voy a analizar la acusación constitucional, voy a estudiar los hechos y efectivamente cuando los estudie tomaré la mejor decisión, ya sea de aprobarla o rechazarla, pero no me cierro a ninguno de los aspectos. Se le pregunta por el inicio de la arista penal del Ministerio Público contra el presidente de la República, si eso coloca un lo que pasa, contrapeso lo dije en esta desde acusación. el primer momento, aquí claramente hay dos tipos de responsabilidades. Una es la que puede ser penal, efectivamente, que ya la Fiscalía, el Ministerio Público está investigando, y otra cosa muy distinta es la responsabilidad política. Y si hay nuevos antecedentes para que precisamente el Ministerio Público avance nuevamente en esta información que quizás y al parecer no era conocida cuando se investigaron estos hechos, evidentemente eso da desde mi punto de vista sustento como para que nosotros como parlamentarios también podamos revisar la responsabilidad política. No nos podemos cerrar ese caso. Nosotros cuando pedimos que se aplique la ley, cuando pedimos un estándar ético y moral, tiene que ser para todos, independientemente de que sean personas de oposición o sean personas desde el lado oficialista. Nosotros tenemos que aquí actuar de conformidad a lo que la ciudadanía nos demanda y eso es el estándar más ético y moral posible. El Ejecutivo ha dicho que esto ya es cosa juzgada. A su gusto, esa defensa que se ha hecho desde el propio Palacio de la Moneda con ministros de Estado junto al presidente, ¿es correcta? Lo que pasa es que si hay nuevos antecedentes que sean distintos a la investigación que ya se generó hace algunos años atrás, no habría cosa juzgada, porque serían elementos distintos, constitutivos probablemente de otro tipo de delito o de otras situaciones que quizás al momento del análisis de la investigación penal no se tuvieron a la vista. Y por eso es que el Ministerio Público está avanza, digamos, en lo que tiene que ver con esta nueva arista, esta nueva investigación que ya está en curso. Si no hubiese la posibilidad desde el punto de vista del marco jurídico, el Ministerio Público no lo podría hacer. Y si lo está haciendo precisamente es porque hay antecedentes fundados para aquello. Bien, diputada Gracias. Camila Flores, muchas gracias. Ahí estaban parte de las declaraciones de la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, que da cuenta de al menos el análisis en un sector de Chile Vamos sobre esta acusación constitucional que va a contener 2 capítulos. Mañana conoceremos, por cierto, el texto completo de esta acusación constitucional y ahí veremos cuáles son los detalles. Se ha dicho, son 2 capítulos y serán 15 los parlamentarios que van a firmar. Y ojo, Andrés, con este detalle que no es menor, porque mañana se va a presentar a las 9 de la mañana. A eso de las 10, 10 y cuarto se va a hacer el sorteo, porque es al azar, de 5 parlamentarios que tendrán que analizar esta acusación constitucional en una comisión ad hoc que va a funcionar hasta recibir la defensa del presidente de la República. Están desechados de inmediato, descartados de poder integrar esa comisión solo la mesa de la Cámara y los parlamentarios que firman esta acusación. Dentro de los firmantes no está el candidato presidencial Gabriel Boric. Podría suceder, Andrés, que mañana el azar dijera que el candidato presidencial tenga que analizar la acusación constitucional contra el presidente de la República. Eso podría llegar a ocurrir. Hay una estadística muy diminuta. O sea, la probabilidad es pequeña, pero puede ocurrir. Él, al no haber firmado esta acusación, no queda descartado, incluso como candidato presidencial, a analizar esta acusación. Y por cierto, lo escuchábamos de parte de la diputada Camila Flores, hay un sector del oficialismo que incluso no está del todo convencido en rechazar a buenas y a primeras, Andrés, esta acusación constitucional, la segunda, contra el presidente de la República. Solo un último dato para cerrar: si esta acusación constitucional, cuando sea votada en la sala, logra 78 votos o más, la acusación pasa al Senado, pero a diferencia de ministros de Estado, de subsecretarios o jueces, el presidente de la República no queda suspendido de sus funciones a la espera del pronunciamiento del Senado, sino que se mantiene en sus funciones hasta que el Senado determine si es finalmente si toma esta acusación como válida y destituye al presidente de la República. Por último,